gracias al Señor por su enorme y gran fidelidad para con nuestra vida. Y esta mañana quiero compartir una escritura que ha tocado mi corazón y la cual es un principio poderoso. Hay dos pasajes donde se denota esto, y es en el libro de 2 Samuel capítulo 22, versículo 1 al 51, y si quieres buscar también Salmo 18. Este es un momento muy especial en la vida de David. Este es un principio espiritual que puede cambiar tu vida verdaderamente en cuanto a la oración, en cuanto a la búsqueda y en cuanto a tu fe. Quiero decirte algo sobre el tema de la fe. La fe no es algo que el mundo tiene. Fe la tienen los hijos de Dios, porque tienen su esperanza y su confianza no en su brazo, sino aquel que murió en la cruz y nos dio esperanza en la cruz. Y el salmista, quiero que me preste atención si me sigue usted, el salmista dice lo siguiente, y si busca ahí también el libro de 2 Samuel 22, dice exactamente lo mismo. Acción de gracias por la victoria al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová, las palabras de este canto, el día que le libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, Jehová, primera cosa, fortaleza mía. Jehová, segunda cosa, roca mía y castillo mío. Tercera cosa, mi libertador. Dios mío, cuarta cosa, fortaleza mía, en Él confiaré. Importante aquí, porque dice la Escritura, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando vemos esta Escritura a la luz del original, descubrimos algunas cosas muy importantes en nuestra vida. En el versículo, en el 18, dice, en mi angustia, 18:6, perdón, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó la voz desde su, ¿qué dice? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? ¿Oyó mi voz desde dónde? 18. Cualquiera de los dos, Salmo 18. 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Esta palabra que estoy por compartirles tiene un significado en su esencia etimológica de las palabras. Y habla que Él me sacó al lugar espacioso. 18:21 de Salmo dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de Dios. En el versículo 18, capítulo 18, versículo 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová, y dice allí, escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es algo muy interesante esto, porque la Escritura nos lleva y nos trae luz. Dice que la exposición de su palabra alumbra mi entendimiento, alumbra mi corazón, alumbra mi alma, alumbra mi caminar. Yo, alrededor mío, veo mucha gente y aún cristianos hoy perturbados por ciertas circunstancias de la vida. Veo gente jóvenes, muy jóvenes, matrimonios jóvenes, con situaciones complejas en su vida. Y hay un embotamiento, parecería como que un exceso de información. Y me he preguntado estos días, ¿quién es tu refugio?
¿Qué es fe? Dije al principio. Fe es el conocimiento de alguien. Ese alguien me declara su palabra y me dice, confía en mí, yo haré. Entonces, cuando yo veo que mi Dios tiene poder, yo siempre pregunto esto, cuando yo veo vidas que naufragan en un montón de temores y la enfermedad termina siendo a veces enfermedad o pruebas o circunstancias de la vida, hay un embotamiento en la cabeza y la persona está subyugada. Y no es algo que digo, yo puedo salir de esto y salgo. Mi pregunta es, ¿conoces quién es Jesús? Esa es la pregunta. David escribe este salmo y en el libro de Samuel es una correlatividad de su vida. En el momento en que Dios hace algo poderoso, quiero decirte algo, nuestra vida se basa no en lo que hace nuestro brazo. Los hombres confían en el brazo de hombre. Confías en tu cuenta bancaria, confías en tus logros personales. Y quiero decirte algo, si en un instante Dios te cierra el grifo, porque de Él dependen todas las cosas. Si en un instante la enfermedad se sobreviene, ayer estaba con un hijo de mi corazón, amado mío, y dice, anoche a las 9 de la noche se despidió el hombre que me estaba construyéndole algo ahí en su negocio. Ayer al mediodía estábamos con mi esposa, fuimos a un lugar y me encontré con este joven. Me dice, ayer a las 9 de la noche se despidió, me tenía que terminar de construir aquí esto. Y esta mañana, a las 9 de la mañana, me avisan que a las 12 de la noche de anoche se fue para no volver nunca más. Y te cierran el grifo. Y él me dice, Eduardo, tenemos que arreglar nuestras deudas. Nadie la tiene comprada, hermano. Tú no tienes comprada tu cuenta bancaria. En un instante, la nube donde está todo colgado, si se cae, querido, lo que tienes en el banco no lo tendrás más, porque no hay nada, es todo virtualidad. ¿De quién dependes? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu confianza? ¿Quién es? ¿Te estás dedicando tiempo a agarrar la palabra de Dios y a conocer a Cristo? Esta palabra de David, a mí me sonaba, como tengo las palabras, y me puse, voy a buscar en el original, ¿qué significan estas cosas? Y hay 4 verdades que este día quiero rápidamente voy a hablarte. Uno es que Dios, y este salmo habla sobre Dios, que es la roca firme donde pisar. El primer punto. Y Jesús habló de esto cuando habló de 2 tipos de personas que construyen su vida sobre la roca y otras la construyen sobre la arena. ¿Qué es la arena? Yo les voy a decir lo que es la arena. La arena son las personas de doble ánimo. Son las personas fusilánimes. Son personas que le da lo mismo ir a la iglesia que no ir a la iglesia. Le da lo mismo que tal vez tienen esa religiosidad de orar, o a veces no religiosidad de orar, sino que hacen una oración y casi es como algo constructivo, ¿no?, en su vida y bueno, y le muestran al mundo que están haciendo esto, pero en verdad su vida, ¿cuándo se ve si esa vida es real? Es cuando vienen las pruebas. ¿Cuándo se ve cuando una vida está sostenida con la roca? Por eso Dios te manda alguna prueba de tanto en tanto, para que tú, porque dice la Escritura, así, dice, como el oro es probado, ¿cómo dice?, por el fuego, así es necesaria que nuestra fe. O sea, Dios te manda algo, ¿sabes para qué? Para que veas si verdaderamente esas pequeñas cosas, miren lo que digo, son pequeñas cosas para saber dónde está puesto tu refugio. ¿Dónde está puesta tu cimiento? Alguien al que amo mucho y ya no está entre nosotros, padre de 5 hijos. Un día alguien le preguntó, sí, lo que pasa es que tú hiciste con tus hijos esto y lo otro, por eso siguen el camino del Señor. Y él lo miró, y yo estaba ese día allí presente, lo acompañaba mucho esta persona. Y él le dijo, ¿sabes? Lo que yo hice en mi vida
no es por mérito mío, se llama gracia. Yo solo instruí al niño en su camino. Yo le mostré con mi ejemplo nada más, pero ¿sabe cómo se llama? Gracia. Y es cuando hay un corazón donde siempre digo, cuando decimos nosotros que nos entregamos a Dios de corazón, que queremos hacer su voluntad, pero le voy a decir algo, al cabo de un tiempo tú te vas a dar cuenta si esto es verdad o no. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo. Porque tú te vas a ver fracasando en ciertas situaciones y vas a decir, Dios, ¿dónde está la prueba? Y Dios te va a mirar al lado y te va a decir, ¿quién tiene el timón? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién está sentado en el timón? Mírame dónde estoy yo. Y Jesús lo mira si está al lado de la ventana del barco y tú eres el que le quitaste el timón. Sí, pero a mí no me gusta por donde tú me llevas. Es un esfuerzo hacer esto. Tú me estás pidiendo que haga esto. Esa es la voluntad perfecta de Dios. La roca, la primera cosa que David habló en este salmo, porque todo el salmo, no tenemos tiempo para leer todos estos 50 y pico de versículos, es tan tremendo lo que dice, y si uno exegéticamente lo analiza, y me puse a estudiar palabras en el original, es tremendo lo que dice. Dios, Él lo ve como la roca donde Él se afirmó y donde Él estuvo. La segunda cosa, y eso, miren esto, son 4 puntos cardinales de tu vida. Si tú no tienes estos 4 puntos cardinales en tu vida, hay algo que está desequilibrado. Primero, la roca es algo que está abajo. Ese es donde tú te sostienes. La segunda cosa es alrededor. Dice allí, Dios es el castillo y el escudo que me rodea. O sea, Él habla de un castillo, de un lugar de seguridad alrededor suyo. ¿Por qué digo que tiene que ver con el conocimiento de Jesús? ¿Por qué te digo que tiene que ver con algo de conocer su persona? Porque no es teoría. Cuando tú aprendes a entender el poder, por ejemplo, de la sangre de Jesús, ¿sabías que nada te puede alcanzar? No hay demonios sobre el universo, no hay nadie que pueda tocar tu vida, aun sea el brujo más poderoso sobre la tierra, el hechicero, el encantador, aún hijo de Dios que está en ese escudo, porque Jesús dice que en la cruz los expuso públicamente a todos estos demonios. Los encerró allí y les mostró que Él los había derrotado. Este es el poder de la sangre de Jesucristo. Mi escudo, mi castillo. El castillo no habla de un lugar de que está ahí, que cualquiera puede entrar. Un lugar donde estaba rodeado por murallas y donde nadie podía tocar. Ejemplo, lo di hace unos años cuando fuimos llamados para predicarle a aquel brujo, uno de los más importantes de esta provincia y de Argentina. Y en el lecho de muerte, las maldiciones que nos echaba, hacía 15 días que no hablaba, no tomaba agua, no comía. Allí era un cadáver en vida, pero se levantó de la cama con furia, su hija asustada, echándonos fuera. Y el Señor en ese momento sobre nosotros, pude ver como en una visión, como ninguno de esos demonios podía alcanzarnos. Ese día, por eso digo que la prueba ensancha, la angustia ensancha el sitio de tu tienda. Es la mejor escuela que una persona puede tener. Es cuando en esos momentos viene que estoy intercediendo, clamando, orando, o estoy viviendo una situación que Dios me ha puesto, no las que yo me busco, porque yo me busco muchas, y me doy cuenta que qué rápido que soy para ir a buscarme problemas ajenos que Dios no me mete. Y después Dios me dice, ¿por qué te metiste en esto si yo no te metí?
mis preocupaciones y todo. Y digo yo, Señor, ¿para qué hice esto? Y lo hago. Frecuentemente caigo en esa tentación. La segunda cosa es ese castillo. Él me cubre. Y en ese momento allí vimos el poder de su sangre. Estábamos con Gloria, una hermana de Uspallata, y ella quedó estupefacta de ver cómo Dios guardó nuestra vida. Y cómo Dios cumplió y cómo ese hombre rechazó el haber aceptado a Cristo y teniendo aún siendo el tipo más importante en su ámbito espiritual, la oportunidad de arrepentimiento. Eso es abajo, la roca, alrededor mío, segunda acción, vamos a decir, en esta vida que nos dio el castillo. Arriba, Dios dice, mi alto refugio, dice la Escritura aquí. O sea, mi alto refugio no es cualquier cosa. Yo quiero que lea este salmo después. Mi alto refugio no es cualquier lugar. Porque Él es el que eleva, el que David aprendió que Él se tenía que elevar. Sus problemas tenían que ir a un lugar donde nadie. En la Biblia, y especialmente en el libro de Apocalipsis, los profetas mayores, como Ezequiel, Jeremías, le dice, o a Daniel dice, sube acá, que te mostraré, le dice la Escritura. Lea la palabra, búsquelo, ponga, no sé si tiene allí su Biblia, sube acá que te mostraré. ¿Por qué Dios te hace subir? Hace unas semanas atrás hicimos un viaje y estuvimos en la torre más alta, una de las torres más altas del mundo, en realidad la más alta del mundo, donde al aire libre tú te puedes subir. No me acuerdo, 450 y pico de metros de altura, al aire libre. Nosotros estábamos en un lugar donde veíamos la ciudad, era una cochinada, un montón de cosas que no nos gustaban, algunas cosas lindas, pero desde abajo veíamos los formatos y las cosas. Ahora, cuando subimos arriba, donde no había nada más alto que esto, vimos la magnificencia de ese lugar. Vimos desde otra perspectiva. Claro, después cuando bajamos, entendía. Soy una persona que tengo un cerebro en la parte orientativa, como el GPS, ¿no? Que quiere buscar dónde. Ahora entendía, allí está, acá, sí, papá. Entendía por qué hicieron esto, por qué el río tenía esa forma, por qué construyeron allí, cómo se veía. ¿Por qué? Porque cuando subí al lugar, allí entendí. El lugar más alto, el lugar más arriba, el lugar donde Dios me lleva. Por eso yo hablé de 4 puntos. Vimos abajo, vimos alrededor y estamos viendo arriba. ¿Qué es arriba? Cuando Juan el Bautista murió, he predicado de esto. Dice que Jesús, y le trajeron las noticias, dice que se los llevó, los sacó de ahí a un lugar desierto. Jesús los aisló, ¿para qué? Para restaurarlos. El ejército de Dios, los misioneros, los obreros, muchas veces en la vorágine del ministerio son lastimados, heridos. Los pastores son muy lastimados. La misma oveja lo lastima, a veces sin darse cuenta, sus actos, la falta de valoración, el esfuerzo de su haber dejado cosas. Yo conozco hijos de pastores lastimados por las mismas ovejas de la iglesia donde ellos pastorearon. Los mismos obreros a veces que dejan la vida allí, y los mismos ministerios que enviaron a esos ministerios, que enviaron esos obreros, esos guerreros a la batalla, que son lastimados. Y estos días sé de lo que estoy hablando. Estamos ministrando a algunos de ellos. Y cuando vuelven al ejército, cuando los pastores, porque son hombres en definitiva, que el Señor los escogió, los separó, pero le voy a decir, son hombres, no son superhombres.
Son hombres sujetos a pasiones. Jesús fue un hombre sujeto a pasiones. Hombres que lloran, líderes que se sienten muchas veces aún en soledades. Les voy a decir esto, la soledad es uno de los más profundos dolores en los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo recibido no pueden darlo más que delante de los pies de Cristo. A veces la soledad te lleva, no vas a tener amigos porque a veces es muy difícil el camino. Y ese momento es en el donde ese refugio, Dios te llama. Y algunos pastores muy inteligentes, avisados, hacen un lugar como la Cruz Roja en la guerra, en el ejército, que los llevan a un lugar aparte para quitarle las esquirlas de las bombas, para quitarle algún tiro que le ha sido pegado, una lastimadura. Y algunos, cuando los líderes los miran, dicen: no, falló, le pegaron un tiro, fue herido, perdieron un hijo en el camino. Conozco mucho de esto, puedo hablarle y darle testimonio de esto. Pero de golpe hay alguien que es el alto refugio. El alto refugio no es cualquier lugar. Jesús, mejor dicho, en la Escritura hay varias veces, pero Jesús mostró una vez lo que él hacía en el monte. Y se llevó a 3 de sus discípulos, prediqué hace como 3 semanas de esto, cuando se hizo la transfiguración en el monte. Una vez mostró lo que Jesús hacía en el monte. Imagínense ese lugar que es el monte de la gloria de Dios, donde el rostro como es resplandecido, restaurada mi piel, restaurada mi carne. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Donde mi espíritu, ¿sabe que hay gente que no quiere ser renovada espiritualmente, mentalmente? Se llama inteligencia espiritual, lo dice la Biblia. Gente que se embotó en sus pensamientos y yo me quedo acá. Y Dios dice: yo ya pasé de eso. Hay algo nuevo. Se llama inteligencia espiritual, no inteligencia artificial. Inteligencia espiritual. Y está la carnal, que es la que no puede ser casi a veces renovada. Y he dejado para el último, pero no voy a hablar todavía, de la más importante, porque quiero dar un detalle específico sobre esto y quiero abocarme porque vas a entender la palabra. Dios, Jesucristo, el alto refugio, mi regla. David, en medio de los problemas de su vida, me he escuchado predicar de esto, en el medio que le quitaron a su esposa, a sus hijos, los hijos de los guerreros que estaban alrededor de él, toda la gente, los valientes de él, hablaron de matarlo. A David no se le movió un pelo. Nosotros, muchos, hubieran sacado: ay, hablaron mal de mí. Y mandan mensaje. Yo, como dijo un papa, ¿por qué a mí? Mensaje. Y nos empezamos. Y ¿qué? ¿Y ¿por qué hablan mal? Porque te dicen algo. Porque el diablo te tira una semillita. Son como los ¿cómo es que se llaman? Por otro, eso que crecían hasta el cielo, unas ramas del cielo. Y casi eso. Y en un instante, mi corazón, cuando Dios me lleva a ese lugar de refugio, a ese lugar de aguas, a ese lugar, ese reservorio, cuando Él me separa y me dice: vení a un lugar aparte. Una pequeña cosa hace un gran incendio. Sin embargo, esto no es solo teoría. Hay verdades bíblicas atrás de esto, fundamentadas, versículos. Jesús sacó a sus discípulos y se los llevó. Dice que David en ese momento se concentró y dice que fue delante de Dios. ¡Qué tremendo esto! ¿Sabe qué gente hace la lógica? Es lógico, es lo que hay que hacer, como siempre digo. Esto es lo que demanda, esto es lo que dice el manual, esto es lo que hay que hacer. Pero preguntaste a Dios. Pero preguntaste a Dios si tenés que hacer esto. Es la lógica.
Y como lógica es, con la lógica serás juzgado por tu ley, porque son tus decisiones y usaste tu lógica. No preguntaste a Dios. Y David fue a Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Busco mi familia? Léalo en la Biblia, esto no es invento mío. Moisés fue a Dios: Señor, ¿qué hacemos con este pueblo? Y Dios dijo: hay que erradicarlo. Y Moisés: no, Señor, ¿qué va a decir las naciones? Qué corazón, ¿no? Qué enseñanza la palabra de Dios. Cómo nos enseña, cómo nos transmite. Esto no es tres gloria a Dios, aleluya. Usted se pone allí, agarra la lista de oración el lunes, martes, miércoles a la mañana temprano con su grupo de oración y canta 3 canciones. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me voy! Y todo una cosa a veces, no estoy diciendo que está mal, pero a veces hay unas cuestiones almáticas. Y de golpe viene una prueba, ¡fum!, en el fondo del precipicio, me saco la vena. Y como le hice una pregunta ayer, ¿no te preguntaste en algún momento por qué estás así? ¿No te preguntaste por qué la prosperidad no viene a tu vida? ¿No te preguntaste nunca por qué siempre estás así? No es la culpa de otros. ¿No te preguntaste: ¿seré yo el que estoy haciendo algo mal? Y David tenía la sombra de todos los que estaban ahí por matarlo. Y David fue a Dios y le dijo: Señor, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a la familia o seguimos adelante? ¿Qué decisión, hermano? Y Dios le dijo: anda. Y David fue, hizo lo que Dios le dijo. Y cayeron rendidos todos los que estaban allí, sus valientes, todos. ¿Por qué? Porque no era un hombre que se movía por lógica, por inteligencia humana. Era un hombre que tenía inteligencia espiritual. Yo puedo hablarte toda la vida de esto, pero si el Espíritu Santo no unge tu mente, tu corazón para entenderlo, jamás lo entenderás. Vimos abajo la roca, vimos alrededor castillo y vimos arriba el alto refugio. Y dejé para el último adelante. Quiero que lea conmigo ahí mismo en el pasaje. Dice, capítulo 18 de Salmos: tú eres la fuerza de mi escudo y la fuerza de mi salvación. Bueno, la palabra literal en la traducción original es keren, que significa literalmente: tú eres el cuerno de mi salvación. Y como dije yo en un audio que mandé ayer a la iglesia de Uspallata, me voló la tapa de los sesos cuando leí esto y cuando me fui al original y entendí por qué en la Biblia se escriben cosas y son repetidas una y otra vez y a veces están veladas a los ojos. Yo doy gracias a Dios por la palabra de Él que alumbra mi entendimiento. Y va a alumbrar la tuya también esta mañana. Y él dijo: David, tú eres el cuerno, el keren de mi salvación. Tú eres el cuerno de mi salvación. La Biblia de las Américas, o la Reina Valera contemporánea, dice: entrañablemente te amo, Jehová. Salmo 18:1. Fortaleza mía. El versículo 2 dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dice: mi Dios es mi roca, en Él confiaré, escudo y cuerno de mi salvación, mi torre alta. Acá resume los 4 puntos que estamos viendo: arriba, abajo y adelante. ¿Sabe qué es el cuerno? Adelante. Y ahora va a entender qué es esto. El cuerno, la palabra original, significa un parecido al colmillo del elefante. Es la esquina o el pico de la punta del altar donde se ataban las víctimas. Algo muy importante, el altar de sacrificio. Habla sobre un rayo de luz. Es el asta y es la cabeza. Y los antiguos eruditos hablan del cuerno
porque se da la idea de un toro, de una fuerza impetuosa, de un buey, el animal con la investidura más poderosa que hay en nuestro mundo, como el buey salvaje. Y David da alusión a esto. Él dice que él es el cuerno, o sea, es la fuerza introspectiva, bueno, me sale la palabra, que arremete contra todo el que va adelante. Ahora, ¿qué decía ahí? No se vaya, escuche esto, porque le va a volar la cabeza. O sea, el radá, como Mesuzá, como dicen los judíos, que es el cuerno, el poderoso, es aquel símbolo de la unción. ¿Y cómo es esto, el símbolo de la unción? Vaya conmigo a 2 pasajes. Busca conmigo 1 Samuel 10:1. No se vaya, el que está allí, no se vaya, escuche bien esto. 1 Samuel 10:1 va a descubrir algo poderoso en esto. Hay una diferencia entre cristianos y cristianos. Hay vidas que sí les gusta la voluntad de Dios, pero la voluntad permisiva. Son cristianos, pero con voluntad permisiva. Hacen lo que se les da la gana, porque saben que son salvos y bueno, todo bien, yo hago todo, pero... Y existe otro que se llama la voluntad perfecta de Dios, que es totalmente diferente. El tema es que la voluntad perfecta tiene que estar dispuesto usted a dejar todo. Pero escúcheme bien esto, míreme a los ojos. A dejar todo por Cristo. Dice la Escritura que no deja padre, hermanos, hijos, ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas cosas que tienen un lugar preponderante. Y yo no estoy dispuesto, pastor. Bueno, se lo dejo para que lo piense. Pero de paso. 1 Samuel 10:1 dice, tomando, esto es el ungimiento de Saúl. Ahora va a entender por qué David escribió que Dios era el cuerno de su salvación. Y está el secreto, el día que lo ungieron a David. El día que David fue ungido, y dice la Escritura que a partir de ese momento, y aquí entra la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, estuvo con él hasta el último día de su vida. Y este es el secreto por qué escribió David. Y le voy a decir más, hay un hombre llamado Zacarías, que no es el profeta, lo vamos a ver, escribió algo poderoso en la Biblia. Dice, tomando entonces Saúl, 1 Samuel 10:1, una redoma de aceite la derramó sobre su cabeza, lo besó, le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe de Israel. La palabra que usa por redoma allí es la palabra paqui. ¿Qué significa? Un vaso de cerámica, de barro, hecho por manos de hombre. Pero vaya conmigo al libro, también allí de Samuel, y busque 1 Samuel 16. Esto, ay, me gusta esto, se pone bueno. Me encanta la palabra de Dios, porque alumbra el entendimiento. Ahora va a entender por qué David escribió esto. 1 Samuel 16:1 dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre él? ¿Y qué le dice? Creo que lo lea conmigo, por favor, porque tal vez yo me equivoqué cuando leía y preparaba este mensaje. ¿Qué dice? ¿Llena qué? ¿Llena qué? Tu queren ishi, tu cuerno. Hubo una diferencia desde la unción en la que fueron derramados. Por eso David entendía el cuerno, lo que significaba. Uno fue ungido en un vaso de barro hecho de hombres. Hay diferentes unciones. Y David fue ungido con un cuerno que tenía el significado del poder, ya desde el momento que el poder de Dios iba a ir delante de él.
esta metáfora, esta manera tan maravillosa que es mostrado en la Biblia, nos representa la victoria activa de Dios, el poder de Dios yendo delante de tu vida y delante de la mía. Escudo. El que va allí adelante. El que pone delante de mí para pagar cualquier cosa que venga. Por eso le hablé de la fe. ¿Quién es el Jesús, el que te ha dicho, yo soy tu sanador, y vives enfermo? Vivo en miseria del alma. ¿Cómo? Vivo perturbado por espíritu. ¿Qué pasa? ¿Quién es entonces mi salvación? ¿Quién es mi escudo? Y no estoy diciendo de no vivir en pruebas. Todos tenemos pruebas. Algunos tal vez se exteriorizan más, otros menos, otras van por dentro. Y David se levanta y comienza a declarar estos 4 puntos a los cielos. Con razón, Dios le amaba. Y voy a ir terminando con esto, para que usted entienda la magnitud de la palabra Kerem, del cuerno. Busquen el libro de Lucas, capítulo 1. En el medio Jesús, un bebé, chiquitito, llevado al templo, siendo presentado. Y Ana, la sacerdotisa, y un hombre llamado Zacarías, que esperaba la gloria de Dios verla. Él rogó delante de la presencia de Dios y Dios le respondió y oró esta oración poderosa. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado, Lucas 1:68, a su pueblo, obrando redención. Y versículo 69, y ha levantado para nosotros, ¿qué? Un cuerno de salvación. La palabra en el original es, allí se separa, porque son 2 palabras que se separan, que es keras soterius. Está traducida en la Reina Valera como salvación. Está traducido, dice, en una versión, dice, la fuerza de mi salvación. La palabra fuerza es keras soterius, que significa cuerno. Búsquelo en el original, o si tiene la posibilidad, hoy hasta lo puede googlear. ¿Qué significa el versículo este? Póngalo allí y le va a aparecer. La palabra en original es cuerno. Es el cuerno. Es aquel que va adelante, el que donde tú tienes tu amalgamada tu vida a la roca, donde tus principios están arraigados en Él. Tú no mueves un pie, tú no te metes en una guerra. Escuche esto, si Él no te lo dice. Él es el que castillo, el que te guarda, el que está allí. Él es el alto refugio. Él es aquel donde yo me meto en esa fortaleza, allí donde estoy con Él, pues soy ministrado. Luego tengo que bajar, yo no vivo allá arriba en el monte, porque algunos lo único que quieren hacer es vivir en el monte. Viven solamente con la cruz así solamente, no tienen una cruz hacia los costados. Es solamente esto, no es lo más importante. Pero hay algo en el cual ya no depende de mí, y es este keras soterius, que es que Él va adelante, Él es mi cuerno. Zacarías declara lo que David había declarado. En Apocalipsis habla de ese cordero con 7 cuernos. No voy a entrar en esto, pero habla de 7 de perfección, habla de dominio, habla de poder, habla de los cuernos del altar, habla de su sacrificio en la cruz. Está todo relacionado. Y allí cuando se levanta y cuando los hijos de Dios, porque yo dije hace unos días que Jesús es mi regla. Juan 3:16, el que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En todo tiempo Jesús habla del desafío de la fe. ¿A quién le has creído? ¿Quién es tu Dios de salvación?
¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el Jesús? ¿Es tu roca? ¿Es tu castillo? ¿Es tu cuerno? ¿Quién es? ¿O eres tú? Que todo depende de mí. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ahí es donde empieza algo, es un nivel cuando ya no piensas en vos. Señor, porque yo, todo yo, ¿no? Que soy yo el impedimento para que tú obres, porque esto, y usted escucha la oración, y porque yo quiero esto, y yo quiero lo otro, y Señor, porque soy tan duro, porque yo, porque mami, mamá. Un nivel tan básico, tan elemental, tal, yo lo entiendo, pero es un niño. Pablo dijo, es un niño, tenemos que madurar espiritualmente. ¿Cómo se madura? Y a través de las pruebas, a través de lo que Dios nos va llevando. Con mucho amor, porque Él viene con amor sobre nosotros. ¿Es algo que yo puedo añadir a mi estatura? No lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer algo. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿Para qué va a correr un río? Es cuando usted ya dejó de todo para usted, yo. Y es un vaso donde tiene y ya no piensa en usted. No es tanto bienes, tantas cositas para usted, tanto para mí. No, y guardar. ¿Y para qué? Es cuando usted dice, Señor, ahora esto es tan maravilloso como aquellos leprosos cuando fue el sitio allí. Y que vieron tanta riqueza por todos lados, dijeron, no podemos hacer esto, vamos al pueblo, no se lo merecen, pero vamos y digámosle que hay bendiciones. Y es el río, ¿sabe qué es el río? Es lo que está adentro tuyo, la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25 fue esto. Aleluya. Juan 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, como dice, el que cree en mí, cree en el que me envió. Es maravilloso. 1 Juan 5:5, con esto termino. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Sabe qué es vencer al mundo? No es que usted sea Bill Gates, el hombre más rico del mundo. No es que sea un mandino, el vendedor más grande del mundo. No es que sea el predicador más poderoso sobre la tierra. ¿Sabe qué quiere decir esta escritura, vencer al mundo? Que el mundo no tiene potestad sobre usted, sino el que cree. Escuche esto, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo creo. Que se vean tus obras, como le dijo él. No se le nota mucho. Creer no es solamente palabras, creer es un acto espiritual de fe. Que cuando estoy allí, y me llevó el Señor esta mañana, y termino con el resumen de estos 4 puntos para que te queden grabados. Dios es mi roca firme, donde estoy anclado y donde piso. Donde mi matrimonio, mi teología, mi futuro, mi vida, todo está cimentado sobre Él. No es palabras, es una vida todos los días. Alrededor, Dios es mi castillo, mi escudo. Y aquí voy a un testimonio personal. Hace unos meses atrás yo lo conté. Antes de entrar en una prueba, un mes antes del mes de octubre del año pasado, el Señor me mostró 3 cosas. A Jesús dentro de la barca, a Jesús caminando sobre el mar y a Jesús sobre el monte. Con los días entendí que iba a venir un tiempo de sacudón, que iban a venir cambios en mi vida, pero yo me tenía que adaptar al cambio y que Jesús ya no estaba en el mismo lugar. Porque a mí me enseñaron del monte, pero no me enseñaron mucho del valle. Me enseñaban pero no me enseñaron de ti. Jesús me dijo, ahora yo te voy a enseñar.
Y yo tengo un Jesús que a veces está acostado allí. Allí es donde Dios es mi castillo, en la barca, en medio de la tormenta. Me abrazo a Él y tengo que pasar eso. Otras veces me saca y tengo que activar mi fe en el medio de toda esa porquería que se viene. Y otras veces me lleva al monte para restaurar mi alma. Arriba, mi alto refugio. Jesús es el lugar donde nadie puede tocarte. Jesús es tu cobertura. Le voy a decir algo. Es mi cobertura, aunque le pegue una patada hoy a alguien. Jesús es mi cobertura espiritual. Ningún hombre sobre la tierra, teológicamente, puedo discutir 6 horas de esto. Tengo las bases bíblicas. Ningún hombre nunca va a cubrir la expectativa de cobertura espiritual. Porque el hombre es verborrágico. El hombre es, de una manera intercede en falla. Pero Cristo, ¿quién es más alto que el que puede ponerse sobre mi vida? Él es el que está arriba. Él es donde yo tengo depositada mi confianza. De hecho, el día que muera, Jesús va a poner lo que me falta para llevarme. Ningún hombre lo puede hacer. Y por último, adelante. Él es mi cuerno que abre el camino, su unción, mi salvación, mi esperanza viva, el ungimiento perfecto que me da Él, no de manos de hombre, no de barros, sino estoy bajo su poder y su gracia. Entonces es allí cuando mi corazón puede agarrar Juan capítulo 7, 37 y cerrar los ojos donde tú estés y tú ser un río de aguas vivas. Pero no voy a tal lado, no viajo a tal otro. No, porque el secreto es otro. Y si tú buscas a la mujer samaritana, es algo espiritual. Porque Él dijo que busca adoradores en espíritu y en verdad. Es algo espiritual. Es algo de todos los días. Tú adoras cuando lavas un plato. Tú adoras cuando limpias un piso. Tú adoras cuando sos honesto con tu jefe. Tú adoras a Dios. ¿Por qué? Porque estás honrando al que te compró. Tú adoras cuando honras aún ese hombre que Dios puso por hombre frágil, como un pastor. Y no hablo por mí. Hablo por lo que estoy viendo alrededor mío. Si yo le contara el ejército de varones valientes que están al costado del camino, todos lastimados y heridos, con sus llagas allí, y los miran y dicen, mira, este era, mira, y lo juzgan, qué terrible. Estos días pasados, poder abrazar a personas que cumplieron misiones de guerra, y sabe usted, esas personas, nunca nadie, excepto el Espíritu Santo que no se olvida. ¿Sabe qué hacían hasta los propios amigos? Se fue en desobediencia, se equivocaron y juzgaron a esos hombres de Dios. Yo no sé cómo Dios no se llevó toda esa gente maliciosa con sus lenguas. Y Dios tenga misericordia aún de lo que hablamos. No hemos sido llamados a juzgar, porque nadie conoce el interior de ese hombre y ese varón de Dios, que en soledad Dios le dijo, calla, haz esa tarea en silencio. Se animaron, algunos perdieron hijos en el camino. Yo tengo un amigo que murió su hija en el fragor de la batalla y luego fueron juzgados. Pero el Señor me mostró un día y me dijo, yo tengo un premio, un galardón, porque ellos obedecieron sin mirar para atrás. Abajo, arriba, al costado y adelante. ¿Sabe quién está? Jesucristo, la esperanza de vida. Cuando tú te agarras a Él, hay felicidad, hay gozo, hay sanidad, hay vida.
Yo sé en quién he creído. ¿Tú conoces a quién has creído? ¿A quién estás siguiendo, te pregunto? ¿Un llamado a un hombre? ¿Estás siguiendo lo que alguna vez alguien te dijo? Amo algunas cosas que han pasado en mi vida. Honro la vida de mi esposa, por ejemplo, que está aquí al frente mío. Me aguanta. Y hace un tiempo atrás yo tenía los cables pelados por ciertas cosas vividas. Me puso al frente de la barra que tenemos aquí en la cocina en casa y me dijo, ¿quién nos llamó? Y me reencaminó en mis pensamientos. ¿Fueron hombres? Era la voz de Dios hablándome a mi corazón. Era la voz diciéndome, no seguiste un llamado de hombres. Y mi corazón fue a la presencia de Dios arrepentido, porque estaba mirando las olas del mar, estaba mirando a los fariseos, estaba mirando a los cristianos lenguaraces. Y sabe una cosa, el corazón mío fue sanado y restaurado. ¿A quién sigues? ¿Dónde está puesto los 3D de tu vida? Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Espíritu Santo, esta mañana honro tu palabra. Y la vida de los que están del otro lado, la vida de los que están aquí. Y Señor Jesús, porque tú eres la plenitud. Espíritu Santo, hay mucha necesidad alrededor nuestro. Hay matrimonios jóvenes hoy que van a iglesias solo por ocupar un lugar. Hay jóvenes que están yendo a iglesias y no saben por qué. Señor, hay vidas que están defraudadas porque no hay vida verdaderamente, hay formas. Y Espíritu Santo, yo quiero pedirte en esta hora, por todo lo que está hoy adentro de mi corazón, en lo que me trae una carga y la pongo delante de ti. Señor, quiero orar por las personas que están del otro lado y van a ver esta palabra. Sé que es larga, sé que nadie escucha palabras largas, pero Señor, sé que tú encaminas a aquellos a escuchar tu palabra y tu verdad. Señor, que sepan separar al hombre de tu palabra. Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo, la misma que fue desatada porque tú diste la orden sobre David, que un cuerno, el poder de la gloria que daba la idea del poder más grande y sobrenatural cayendo sobre la cabeza en el contenido de una vida. Úngenos para este nuevo tiempo. Señor, renueva mi mente espiritual. Padre, mi vaso, Señor, mi odre. Señor, si está viejo, no lo quiero. Quiero un odre nuevo, Señor, en este tiempo. Padre, te alaba mi alma, te bendice en este día y te da gloria por todo lo que tú has hecho. En tu nombre, Jesús.